Ok, buenos días, equipo. Como habíamos quedado durante las conversaciones en WhatsApp, hoy vamos a estar analizando entidades financieras para saber cómo nosotros, o cuál es mi manera, mejor dicho, y mis recomendaciones de lo que deberían de centrarse al momento de evaluar lo que sería un banco, una aseguradora o una entidad de crédito. Pero más me voy a enfocar en los bancos, ya que los bancos son las entidades que más me gusta a mí evaluar, con las que tengo más experiencia. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de bancos, de entidades financieras, tenemos que estar muy conscientes de que estos tienen una gran dificultad para generar un MOA. ¿Por qué? Porque un banco, como nosotros bien sabemos, se le complica a diferencia de otras empresas que tienen un MOA por reconocimiento de marca, como puede ser Coca-Cola, puede ser Apple. Ellos tienen un reconocimiento de marca que se le conoce como Love Mark, en donde el consumidor está de acuerdo, tiene en su mente tatuado este negocio. A diferencia de lo que es un banco, que como le había dicho, un banco no se coloca, las personas no se colocan una camiseta de un banco profesando su amor sobre él. Así que se les dificulta generar estas barreras defensivas para evitar que la competencia le gane su cuota de mercado. Por lo tanto, la mejor ventaja competitiva que debemos centrarnos, de la que debe tener un banco, es la gran escala. Un banco debe centrarse mucho en tener una gran escala, o por lo menos nosotros como inversores inteligentes debemos estar conscientes de que un banco, para que sea una opción de inversión para nosotros, debe tener una gran escala. Con gran escala me refiero a que tenga suficiente presencia a nivel mundial, no solamente regional, porque invertir en un banco regional sería muy poco prudente para nosotros, al menos que detrás de ellos esté un equipo inversor bastante grande, experimentado. Digamos que por lo menos en un banco regional el directivo sea de Bank of America, y eso ya da más confianza porque sabemos que tiene experiencia en el asunto y tiene experiencia para poder escalarlo más a nivel global. Entonces, o sea, eso es para que lo tengan muy en cuenta. Los bancos deben centrarse en expandirse con sucursales y tienen la ventaja de que no necesitan inversiones como fábricas o maquinarias pesadas. Ok, un banco claramente tiene que utilizar su flujo de dinero para expandirse mediante sucursales, para así crear el efecto red que les comentaba. Un efecto red es cuando una persona empieza a utilizar un producto o un servicio, más personas lo van a querer utilizar. Y esto es buenísimo y esencial para el negocio, ya que ahí es donde se está generando la verdadera ventaja competitiva que tienen estas entidades. Ok, así es como ellas compiten dentro del mercado, porque ellos necesitan alcanzar la mayor cuota de mercado posible. Entonces, es muy importante esto que dice que no necesitan grandes inversiones. O sea, por grandes inversiones no me refiero a que sea nula, no. Ellos sí invierten grandes, pero en mucho dinero, pero es en infraestructura, en propiedad, planta y equipo. Sin embargo, no necesitan invertir en fábricas enormes más allá del edificio donde esté ubicado el banco, y tampoco invierten en maquinaria pesada. Por lo tanto, el CAPEX de mantenimiento se disminuye en gran medida. Ok, entonces eso ya va generando márgenes de ganancias mucho mayores para la empresa, lo cual es excelente. O sea, prácticamente se quedan con más dinero por cada venta que reciben, se quedan con mayor parte del dinero. Este punto es sumamente importante y necesito que se lo lleven muy en claro. El corazón de las entidades financieras está en la gestión del riesgo. Sabemos cuál es el negocio principal de los bancos. El negocio es, tú le prestas dinero al banco para que el banco después te retorne unos intereses por ese préstamo, que es lo que nosotros conocemos coloquialmente hablando como una cuenta de ahorro. ¿Ok? Entonces el banco agarra nuestro dinero y se lo presta a otras personas a una tasa de interés mucho más alta, y a nosotros nos paga unos intereses mucho más pequeños. Claro, estos intereses también, esta tasa de interés que se los coloco aquí, va a depender mucho de lo que dicte el gobierno. Entonces ellos ya por ahí se puede saber que ellos están limitados por esa parte. Entonces, ¿por qué yo les digo que es el corazón? Imagínense una empresa, imagínense, se me viene a la cabeza la clásica Lehman Brothers. Que Lehman Brothers empezó a emitir una cantidad de préstamos hipotecarios que ellos no tenían ni idea de cómo iban a pagar, hasta que la burbuja simplemente explotó y se fue hasta el piso.
Entonces, estamos presentes cuando evaluamos un banco de tres tipos de riesgo. El riesgo de crédito, como les mencionaba, el de liquidez, que el banco cuente con lo suficiente dinero para cumplir con sus obligaciones. Esto lo podemos saber fácilmente con el ratio de deuda corriente, el current debt, y las tasas de interés. Tenemos el riesgo de la tasa de interés, que bueno, eso ya depende del gobierno. Que eso no, nosotros no lo podemos controlar. El coeficiente de solvencia es un ratio que sí o sí nosotros tenemos que evaluar cuando tenemos enfrente una entidad financiera. Su fórmula es muy sencilla, son los fondos propios, que es conocido como el equity o traducido como el patrimonio, y dividirlo entre el total de activos, multiplicado por 100 para que te den porcentaje. La idea es que este sea mayor a 10, ¿ok? Porque un múltiplo mayor a 10 significaría que, bueno, efectivamente la empresa tiene un buen múltiplo tiene un buen ratio de solvencia, o sea, a largo plazo va a tener el suficiente capital en patrimonio como para cumplir sus obligaciones en relación a los activos que posee. También con esto nos podemos apoyar del ratio de solvencia a largo plazo, que nos va a indicar también si es buen pagador a largo plazo, como les mencionaba en el curso que ya ustedes hicieron anteriormente, de análisis financiero. Este indicador me gusta mucho para los bancos, ojo, que es el Price Book Value, ¿ok? El valor según los libros. Ya les he comentado mucho de esto y esto es uno de los indicadores más olvidados que en el tema de la evaluación de entidades financieras vuelve a traer a la vida, porque el valor según los libros es muy importante ya que a los bancos se les conoce como cajas negras y su nombre es porque la contabilidad de ellos es muy diferente a evaluar cualquier otro tipo de empresa. Así que el ratio, como para las tecnológicas puede ser mejor utilizar el PER, para las entidades financieras es mucho mejor utilizar el Price Book Value, que por lo general ellas están por debajo de 1.5. Un Price Book Value por arriba del 1.5 ya empieza a ser caro, pero por debajo de 1.5 está perfecto. Un Price Book Value podemos decir que la empresa está barata. Así que este indicador tiene que tenerlo muy presente. O sea, se olvidan del PER, lo dejan a un lado, pueden revisarlo, verlo, a ver si concuerda también con nuestro Price Book Value para filtrarlo, pero preferiblemente se quedan con este. Ok, y por último, también fíjense en el ROE y el ROA. ¿Por qué? Esto es muy sencillo. El ROE sabemos que es el retorno sobre el patrimonio. Entonces, las entidades financieras tienen detrás de ellos grandes inversores experimentados y señores con una gran cantidad de años en el negocio, entonces ellos no van a permitir que sus grandes inversiones en bancos no le estén generando una rentabilidad de capital lo suficientemente bueno. Y ni hablar también del retorno sobre los activos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, el retorno sobre los activos, sabemos que qué activos puede tener un banco. La propiedad de planta de equipo, más lo que ellos necesitan para operar, que más allá de eso, bueno, no tiene nada. Entonces, por lo tanto, el ROE agarra una gran importancia. Pero por encima del ROE está el ROA. El ROA es el indicador que hace feliz a los inversores. Por eso son tan importantes. Ahora vamos a pasar a ver una valoración. Bueno, más que valoración sería una pequeña tesis de lo que le hice al banco Mitomoto Mitsui Financial Group, que es un banco japonés. ¿Ok? Este es un banco japonés, cotiza en la bolsa de Tokio, perdón, en la bolsa de Estados Unidos. Sabemos que en la bolsa de Estados Unidos también podemos encontrar empresas extranjeras, pero que cotizan ahí. Por ejemplo, Alibaba. Bueno, sin enrollarme más, vamos a empezar con esta tesis explicando un resumen empresarial de ellos. La empresa cotiza, le decía, en Nueva York, su sector industrial son los bancos, tiene una capitalización de 38,42 billones de dólares, no está mal, es una empresa de mediana capitalización y tiene un precio por acción de 5,73 a la fecha en la que yo hice la tesis. ¿Cuál es el negocio? Su negocio es el de todo banco. ¿Ok? Su negocio es presta los servicios que prestaría cualquier banco típico. Cualquier banco, el banco de que tienes en la esquina, va a presentar los mismos servicios, préstamos, hipotecas,
este, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, etcétera. Ok, también lo que me gusta mucho de esta empresa es que es una empresa regulada bajo las leyes bancarias y como le decía cuando expresé mi tesis, lo que me gusta mucho del banco japonés, bueno, de Japón en general, es la cultura que tienen los japoneses de que se toman muy en serio sus finanzas. Entonces, para ellos retrasarse es como una ofensa para ellos mismos y también para las entidades. Entonces, se lo toman muy en serio. Ese es un punto muy bueno a favor, tomar en cuenta la cultura de la misma empresa, de la empresa y de las personas. Bien, vamos con sus balances generales, a ver qué podemos conseguir ahí. Lo primero que me fijo es el cash que tiene la empresa. Podemos ver que desde el 2016 hasta el 2020 hay un salto en su caja. ¿Por qué? Porque va en aumento. La caja va en aumento. Esto es una buena señal porque están acumulando caja o están ganando más dinero, están acumulando caja. Eso lo vamos a saber viendo los gastos también que tienen. Y aquí podemos ver que la propiedad, planta y equipo han estado disminuyendo. Vale, esto puede ser favorable para la empresa, ya que un negocio que no necesita maquinarias para ganar dinero, su CAPEX de mantenimiento se reduce, dándole mayores márgenes de beneficio. También esta reducción se debe a que la empresa ha estado vendiendo algunas sucursales para abrir otras que estén más acondicionadas a la era actual, que es como ellos lo presentaron en el proyecto, que se lo voy a enseñar más adelante. Ellos tienen todo un prototipo de nuevos sucursales de nueva generación, en donde ellos expresan que va a ser una experiencia mucho mejor para el consumidor. Por eso es que esa disminución de propiedad, planta y equipo. Y como les digo, tampoco es tan malo que digamos, porque su CAPEX de mantenimiento se va reduciendo, entonces va quedando mucho más dinero para el negocio. O sea. Ok, ahora pasando la página, podemos ver los pasivos que tiene la empresa. Específicamente, concentrámonos en las deudas a corto plazo y las deudas a largo plazo. Es muy importante saber si la deuda a corto plazo está aumentando o disminuyendo. En este caso podemos ver que ha ido disminuyendo efectivamente y las deudas a largo plazo se han ido aumentando. Una deuda a largo plazo que se vaya aumentando, digamos que no es un punto, bueno, digamos no es un punto favorable para la empresa. Así que hay que ver, hay que estar muy atentos de por qué es este incremento. Vámonos ahora con la información del flujo de caja, que es lo que nos regala. En el flujo de caja, a mí me gusta observar siempre qué es lo que la empresa está haciendo con el dinero que genera. En este caso, podemos apreciar aquí que la empresa está utilizando para la inversión en propiedad, planta y equipo. Que como les mencionaba, ellos están invirtiendo en sucursales. Tenemos en adquisiciones, ¿ok? Adquisiciones se refiere a o adquisiciones de otros negocios, puede ser adquisiciones de otros lugares o empresas más pequeñas. Bien, han estado usando su dinero para el pago de deuda y el pago de dividendos. Esto es algo que me gusta mucho, que la empresa es bueno con sus accionistas y paga dividendos, ¿ok? Yo, siendo la empresa, es una empresa grande, una empresa buena en Japón, utilizaría más que todo el dinero, en vez de pagar dividendos, lo utilizaría para seguir creciendo. Pero a la escala a la que tiene la empresa ya es algo que, como les comentaban, es lo mejor que puede hacer una empresa cuando está comenzando es utilizar su flujo de caja en reinversión. Para este tamaño que tiene la empresa que esté pagando dividendos, no lo veo tan mal. Así que no lo puedo crucificar por eso. ¿Ok? Su flujo de caja libre. Como les digo, una de las métricas más importantes que tenemos que observar. En el 2016 podemos ver que la empresa, desde el 2016 hasta el 2020, el último reporte que fue el 03, es decir, en marzo, efectivamente la empresa ha estado generando un flujo de caja positivo. Entonces, ya podemos ahí poder darnos una buena estimación, un buen visto. Vean que pasó del año pasado, del 2019, de 2.137 billones prácticamente a 8. ¿Ok? O sea, un incremento exageradamente bueno, un flujo de caja bueno. Bien, recuerden, el flujo de caja es muy importante porque da mucha confianza el dinero, la liquidez que está generando.
Cuando el flujo de caja es positivo y creciente, significa que la empresa está generando efectivamente valor. Entonces, pueden utilizar este dinero para la reinversión y un banco que no genere flujo efectivo positivo no puede reinvertir, no puede generar más sucursales. Entonces se quedan estancados y no crecen. Vamos ahora a ver sus ratios de evaluación, a ver cómo tenemos esta empresa en esos ratios. Como les mencionaba, yo no me puedo olvidar ahorita del price earning, del price sales y del price cash flow y me centro mejor en mi price book value. Price book value de 0,38. Le habías dicho que para que estuviera bien tenía que estar por debajo de 1,5 y efectivamente lo está logrando, incluso muy, muy por debajo. O sea que la empresa en estos momentos se encuentra a un precio bastante barato. La media del sector según Guru Focus, una página que les recomiendo mucho visitar a ustedes y a los que estén viendo esta presentación. En esa página a mí me da la media del sector de los ratios de evaluación. En este caso, para el price book sería de 0,34, o sea que incluso mi ratio está por debajo de la media del sector. Así que estamos bien. Podríamos decir por ese lado que está barato. Vamos ahora con mis ratios de rentabilidad. Como le mencionaba, el ROE, el ROA y el ROE. Ok, tenemos que mi ROA, mi retorno sobre los activos, está por debajo de la media del sector. Ok, un punto negativo, pero como estamos hablando de una empresa que está compitiendo con otras más grandes de Japón, un ROA por debajo de 0,79% lo veo considerable. El ROE también se considera que está por debajo de la media del sector, aunque no por mucho. Un ratio de rentabilidad del 5% por una entidad financiera no está mal. Hay que recuerden, siempre hay que compararlo con la media del sector, porque puede que en otro día yo te diga, tengo un ROE de 5% y yo te digo, eso es muy bajo, pero la esperanza del sector para tener un ROE bueno es de 3%, supongamos. Entonces, ahí sí, mi ROE presenta unos buenos números, a diferencia de, por ejemplo, puede ser el ROE de unas empresas tecnológicas que sí generarán ya una rentabilidad mucho más alta, entonces ya es más competitivo. ¿Ok? Entonces, como nota les tengo que la rentabilidad de la compañía es baja debido a su actividad financiera. Ellos se benefician de los préstamos que otorgan y la comisión de gestión de inversiones, lo cual genera una rentabilidad a largo plazo. Cuando la rentabilidad se genera a largo plazo, entonces eso va mermando, va castigando las rentabilidades que obtienen año a año. No significa que no sean rentables, significa que simplemente sus retornos son a largo plazo. Continuando con mis ratios de solvencia, en este caso me gusta mucho que en este caso no aparezca por lo menos el current ratio, que es el ratio corriente, porque así puedo pasar a decirles que esta información la saqué en Morningstar, ¿vale? Entonces, en Morningstar a veces no me dan datos como este, entonces yo tengo que ir a otras fuentes, puedo ir, por ejemplo, a Yahoo Finance, puedo ir a Investigate, puedo ir a MarketWatch, en fin, a Finbit, porque esta empresa cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Hay QFIN también es muy buena. Siempre tienen que buscar una opinión, porque no aparezca en Morningstar no significa que esté mal o que no tenga. Que me ha pasado muchas veces eso. Igual por eso nosotros estamos viendo el balance. Y nosotros vimos en el balance que efectivamente tenía una deuda corriente a corto plazo, entonces me interesa mucho conocerlo. Bien, en cambio aquí sí tengo el ratio deuda-equity. El deuda-equity está muy alto, es de 2,58. Para un banco, que un banco esté endeudado, sí, es mala noticia, como puede serla para cualquier otra empresa, pero como estamos hablando del sector bancario, no es normal, no me sorprende, de hecho. Además que con la generación de flujo de caja que tienen, se lo pueden permitir. Vemos que lo vimos en el flujo de caja que ellos efectivamente estaban haciendo un pago de su deuda. Año a año van pagando su deuda, así que ellos efectivamente están siendo rentables por esa parte, están cumpliendo. ¿Ok? Aprovecho esta oportunidad para decirles que no todo lo que brilla es oro. Esta es una presentación meramente personal, así que yo no estoy tratando aquí de justificar ningún ratio que parezca malo, que sea bueno, no. Simplemente es una forma, algo objetivo, pues, que yo lo veo. La verdad es que las inversiones, cuando yo veo algo malo, yo lo reconozco. ¿Vale? Entonces, en este caso, yo estoy reconociendo que sí está alto, pero me gusta que tenga un flujo de caja lo suficientemente bueno como para solventar esto. Además, que pasó ahorita la crisis del COVID-19 y se siguió manteniendo en pie la empresa. Así que por ese lado, no me da muy buena espina.
Eso ya lo va enseñando la experiencia. Hablemos de sus márgenes. Como podemos ver, aquí tenemos un margen operativo de 47% impresionante y un margen de 24%, un margen neto, profit margin. Normal, como les comentaba, tienen márgenes buenos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen gastos operativos tan grandes como lo pudiera tener por lo menos una constructora o una otra empresa que se dedique a un sector mucho, que tengan gastos operativos mucho mayores. Aquí, este negocio, te sueltan los negocios de los bancos, te genera un visto bastante bueno. No necesitan mucho dinero para mantenerse operativos. Sería la respuesta. Veamos esta parte que me gusta mucho, la clasificación externa de empresas tanto de Asia como de Estados Unidos. Por lo menos tenemos a Moody's y a S&P 500, una de las más prestigiosas de todas calificadoras de riesgo. En ambos casos tenemos la calificación de A- y A1. ¿Ok? Eso es una muy, muy buena señal por su parte. Y incluso las de Japón eh, nos están entregando a positivo y haya menos. Así que por ese lado la empresa sí está presentando un riesgo bastante bueno. Una calificadora de riesgo con bastante prestigio. Esto es uno de los datos que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando evalúen entidades financieras, busquen lo que dicen las calificadoras de riesgo sobre ellas. Porque ellas hacen el trabajo prácticamente por nosotros. Ellos se meten a ver todas las cuentas, todas las deudas por hipoteca, todas las deudas por préstamos, por carro, por inversiones, se meten a ver todo y ellos sacan su calificación de riesgo en torno a ello. Desde el 2008 para acá, eso se volvió sumamente rígido. ¿Ok? Van prácticamente por cada auditor que hay dos más auditándolo a él y por cada dos auditores más hay cuatro más. Entonces, ya no es como antes. Ahora sí están muy, muy bien con el ojo encima. En cuanto a los ratios de dividendos, que le había dicho que la empresa paga dividendos y me fascina que este ratio del 6,46%, una empresa está pagando, tiene un rendimiento por dividendo de 6,46, lo que se genera, que, lo que significa que está teniendo por los 0,79 que recibe de ganancia por acción, que las ganancias por acción, ellas están teniendo un rendimiento del 6,46%. ¿Ok? Y él tiene un payout del 46%, que este payout no es más del el monto que el porcentaje que se paga por esta ganancia por acción. El día de ayer, el rendimiento, ya saben, por el precio que tiene la acción. Entonces saca todo en función de una simple división. Para no enrollarme más con este tema, un yield dividend por arriba de 3, un yield incluso de 3% y es muy alto. Imagínense uno de 6,46 y que de paso solo representa el 46% de la ganancia por acción que estás teniendo. Es impresionante. Aprovecho para recordarles que hay un payout por arriba de 80, de 100, está mal. No lo veo muy atractivo porque significa que la empresa está pagando justo lo que genera por acción o está pagando incluso, se está endeudando más de lo que tiene para pagar esos dividendos. Entonces no valdría la pena por una empresa hacer eso, no sería prudente. Pequeño análisis gráfico que hice de la empresa solamente para marcar los puntos posibles de corrección, puntos más que todo suelos y techos. Pudimos ver la gran caída que tuvo la empresa desde unos niveles de $7,56, llegó hasta cotizar incluso hasta cerca de los $4. Una caída impresionante, como en todo. El sector bancario se fue muy, muy golpeado y al igual que las empresas como Wells Fargo en Estados Unidos, que es una que tengo en cartera, todavía no se ha terminado de recuperar. Okay, vemos que a diferencia de las tecnológicas que ya superaron incluso su precio actual, en este caso no lo han hecho. Bien, entonces yo marqué aquí unos posibles puntos objetivos en los que debería de alcanzar. Yo estimo que ya después de que los bancos se recuperen, de que el mercado vuelva a tener confianza, llegue a ser los niveles previos, que es 7,56. Bien, vamos con los aspectos positivos a resaltar de este negocio. Como les comentaba al principio, ellos están haciendo unas reformas en las tiendas porque ellos quieren trasladar aproximadamente sus 430 tiendas de clientes las quieren convertir en tiendas de próxima generación para marzo del 2020. Que esto fue un proyecto que ellos iniciaron, obviamente desde años anteriores, entonces eso fue lo que fue mermando la propiedad, planta y equipo que les había dicho, que los llaman tiendas de nueva generación. Es algo bastante interesante
En la propia página de la empresa, ustedes pueden ver algunos de los modelos que tienen, que me parece fascinante este nuevo enfoque que ellos quieren dar. Quieren darle a los clientes una experiencia mucho más cómoda, más segura, quieren hacerlos sentir como si estuvieran en una casa, pues. Sabemos que ir al banco es algo tedioso, entonces quieren abrir estas nuevas tiendas para cambiar esa forma de verlo, incluso colocar nuevos servicios. Ok, esto me da muchas gracias, porque aquí la traducción que hizo de la página cuando la coloqué con el Google Translator lo tradujo a hueva. No sé por qué, pero esto en verdad por lo que leí en la descripción es la comparación que tiene nuestro banco en tanto la participación de la rentabilidad que tiene. ¿Ok? Sabemos que nuestro banco aquí tiene una rentabilidad de 7,6% y lo compara con mismos bancos japoneses y también con bancos internacionales como HSBC, que incluso este HSBC estuvo involucrado en una polémica no hace muchos años, con lavado de dinero en narcotráfico y ese tipo de cosas. Les recomiendo en Netflix ver un documental que hay ahí sobre eso. Muy interesante, también les va a ayudar a entender lo que el sistema bancario. Vemos que efectivamente nuestra empresa está compitiendo incluso con los grandes bancos, tanto japoneses como internacionales. Está, como dirían ahí, en el fútbol a media tabla. Activos de calidad y sólida base de capital. Ok, aquí podemos ver la relación contra el saldo de solvencia que tiene. Vemos que ha estado disminuyendo. Ok, la empresa ha logrado disminuir su tasa de morosidad. Impresionante. Sabemos que, como le decía, existe el riesgo crediticio y el riesgo crediticio es una de las gestiones más altas que tienen que tener estos negocios, porque ellos viven de esto. Este es el corazón, como les decía. Tienen que esa tasa de morosidad ser la más baja posible, porque imagínense que tengo una tasa de morosidad alta. O sea, prácticamente nadie les está pagando. Entonces, si nadie les paga, su flujo de efectivo disminuye. Y en tanto el capital propio, ¿ok? Vemos que también ha presentado un aumento. Aquí les digo, lo que me gusta de esta empresa, como les había dicho en datos anteriores, es que la cultura de ellos es estricta y centrada en temas financieros. Todo lo que sea temas de pagos, les gusta estar al día. Tenemos dividendos constantes y crecientes. ¿Ok? Desde el 2008 hasta el 2020 vemos el incremento que ha tenido los dividendos. Impresionante. Una empresa que se permita aumentar sus dividendos año tras año es una empresa que está generando dinero. Está generando dinero y se permite poder retribuirles más a sus inversores. Ahora vamos a hablar de los aspectos negativos o de los riesgos que pueden haber en esta empresa. Vemos la tasa de gasto. ¿Ok? El nivel de gasto es medio alto en comparación a los competidores. Igualmente, estamos a mitad de tabla. Comparamos con los grandes competidores, disculpen, internacionales y japoneses, y estamos a mitad de tabla. Sin embargo, miren que incluso tenemos un gasto por debajo de la grandísima HSBC. ¿Ok? El indicador Petrovsky, voy a hacer una clase aparte para explicar este indicador, pero esto es un indicador de 10 pasos que toma en cuenta 10 variables y en el cual la empresa prácticamente es la suma de varios indicadores. Se lo explico rápidamente para que quede claro. Supongamos que mi Petrovsky me exija que el ROE tiene que estar por arriba del 15% y mi empresa tiene un ROE de 5%, como lo habíamos visto. ¿Qué significa esto? Que bueno, ahí ya perdí un punto, no lo tomo en cuenta. Entonces, sumando todos esos indicadores, que son 10, me tienen que sumar, me hacen una suma aquí y me van a indicar la nota, la calificación. En este caso, para mi empresa tengo una calificación de 2. ¿Ok? Significa que está baja. ¿Esto por qué razón? Tiene su razón de ser. Pues claro, si tú le exiges a una empresa del día de financieras un ROE del 10%, oye, le estás exigiendo mucho. A diferencia que si se lo exiges a una tecnológica, bueno, una tecnológica se dobla ese ROE. Así que este indicador me gusta mucho, pero no cuando estamos hablando de empresas que han recién salido de una recesión, porque claro, como toma el ROE de los últimos TTM y acabamos de vivir una recesión, entonces no se le puede exigir mucho a estos indicadores. No se les puede pedir tanto, porque claro, todos presentan pérdidas, disminuciones, menos las tecnológicas, que son las grandes ganadoras.
y por eso una calificación tan baja. Me gustaría volver a revisar este Piotrowski dentro de un año para ver cómo ha mejorado, porque estoy seguro que lo hará. Hacemos una pequeña valoración que le hice a la empresa utilizando su PER y su BPS proyectado. Ok, según los indicadores, esto es sacado de MarketWatch. Los analistas de inversiones estiman que para el 2023, ok, el PER esté por debajo de cómo está ahora perdón, está un poco más arriba de ahora que está en el 2020. En el 2020 está más bajo, claro, por la recesión, entonces el múltiplo se vuelve más barato. Lo que me interesa a mí es tomar este promedio histórico, que es 7,6. Esto incluye los estimados. Me gusta agarrar el PER promedio, que es 7,76, y el EPS proyectado para 2023, que lo conseguimos en esta misma página, es de 505 yen. ¿Vale? Esto significa que el precio por acción va a ser en el futuro, si yo multiplico este EPS por el PER promedio, me va a dar el valor de la acción para 2023, el estimado. Ojo, esto es estimado, recuerda. Daría 3.918,80 yenes, que traducido a dólares serían 36,95 dólares. Un precio bastante alto si tomamos en consideración los 5 dólares a los que está cotizando el día de hoy. Esta es una pequeña valoración rápida que le hice y me llamó mucho la atención porque nos está dando un margen de seguridad bastante amplio. Puede que estemos presentes bajo una buena oportunidad de inversión, tanto como puede que el banco de repente empiece a entrar en morosidad o no empiece a reportar las ganancias por acciones que tienen estimadas. Todo va a depender de la evolución, pero ahora como lo hemos visto, como lo he presentado en esta tesis de inversión, podemos ver que hay solidez dentro de la empresa. Les leo mi conclusión de la valoración. Sus fundamentales muestran una buena solidez menos su nivel de endeudamiento. ¿Ok? Ahí se los coloqué clarito. Menos su nivel de endeudamiento que, como expliqué antes, se puede permitir por el flujo de caja que genera y el margen de beneficio que obtiene. La empresa tiene un margen de seguridad muy alto, lo que les dije anteriormente, y pienso que lo mejor es aprovechar esta bajada de mercado, ya que sabemos que parte del COVID-19, el sector financiero es cíclico. Esto es bien sabido que este sector es muy cíclico. Es bueno aprovechar las bajadas, como también hizo una compra, por ejemplo, en Wells Fargo, que lo considero que está en múltiplos muy bajos. Entonces, para finalizar, su tasa de morosidad es muy baja y sumado a la cultura japonesa y un beta riesgo de 1,06, que es un beta riesgo prácticamente bajo, porque el riesgo del mercado el riesgo de la empresa es prácticamente igual al riesgo del mercado, según Investiguen, esta información sacada de Investiguen, no genera confianza. Okay, lo importante es que siempre un negocio te genere confianza. Okay, aquí les tengo donde yo he recopilado todos estos datos para que ustedes lo puedan investigar por sí mismos. Y muchas gracias por la atención de hoy, equipo. La siguiente clase entonces estaremos viendo, vemos si analizaremos una tesis de inversión o si estaremos dando otra masterclass de este estilo. ¿Ok? Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y un abrazo para todos.